Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Hoy quisiera compartir con usted acerca de cómo cultivar relaciones sanas. Cómo cultivar relaciones sanas. Y creo que este pasaje nos da luz para poder hablar acerca de las relaciones interpersonales. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este texto que acabamos de leer es una afirmación que tiene que ver con el diseño de Dios para la humanidad. No solamente en cuestión del matrimonio, pero sin matrimonio no hay sociedad. Pero este texto va mucho más allá del matrimonio. Habla acerca de esa relación social que se debe desarrollar dentro de los hombres y mujeres. Dios, dice la palabra del Señor, que diseñó al hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vea la Trinidad hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que Dios es el creador del hombre, y ese Dios que creó al hombre es un Dios social. Por eso es que sus criaturas deben ser seres sociales. Así como el hombre fue creado con una necesidad vertical de tener comunión y relación con Dios, así también el hombre fue creado horizontalmente para tener relación y comunión los unos con los otros. Eso nace por diseño. Ese es el diseño de Dios. Por eso cuando usted oiga personas que dicen, no, yo mejor quiero estar solo. Bueno, algo pasó en su corazón. Sin duda algo se afectó dentro de él y por eso tiene ese tipo de pensamiento. Pero Dios no quiere que los hombres vivamos así. Así como el hombre fue creado para tener comunión y relación con Dios, así también nosotros los seres humanos fuimos creados para tener relación y comunión con los demás. El hombre fue creado primero para amar a Dios. Diga, para amar a Dios. Pero también fue creado para amar a sus semejantes. El hombre fue creado para amar a Dios, pero también fue creado para amar a sus semejantes. Al Señor Jesús un día le hicieron una pregunta, que era lo más importante de los mandamientos. Y mire lo que el Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, verso 37. El Señor Jesús contestó así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu ser, está diciendo. Pero el verso 38 es muy interesante. Dice, este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver que el amor es primero vertical, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también el Señor enseñó que el amor debe de ser horizontal, amando a los semejantes, amando al prójimo, amando a nuestros propios hermanos. Inclusive dice que amando a nuestros propios enemigos. ¿Ve? Por eso es que nosotros fuimos creados para amar, nosotros no fuimos creados para odiar. Eso fue producto, ¿verdad?, del pecado, pero el hombre fue diseñado para eso, fue diseñado para amar en sus relaciones interpersonales, para amar a Dios con todo su corazón, pero también amar a sus semejantes. Ahora, fuimos creados entonces para amar. Diga, fuimos creados para amar. El amor vertical se evidencia cuando hay amor horizontal. Dicho en palabras del apóstol Juan,
en el capítulo de su carta, capítulo 4, verso 20, dijo: si alguno dice yo amo a Dios, o sea, yo tengo una relación vertical, un amor para con Dios, y aborrece a su hermano, una relación horizontal, donde vivo peleando, donde vivo murmurando, criticando, malviendo, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien ha visto? ¿Se da cuenta? Lo importante realmente que es el diseño de Dios. Fuimos creados para amar a Dios y fuimos creados para amarnos nosotros. Somos por diseño seres sociales, ¿ve? Seres sociales, pero fuimos diseñados para su gloria. Diga, para su gloria. Esa comunión vertical asentaba las bases para poder tener una relación horizontal sana. Porque nosotros fuimos creados para eso. Y de esa forma, Dios expresaba su gloria a través del hombre y de la mujer y de los seres humanos, si este diseño no se hubiese dañado. Usted y yo debemos de saber que fuimos creados para la gloria de Dios. Mire lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 7. Capítulo 3, verso 43, verso de 7. Somos por diseño seres sociales para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y ¿qué más? Y los hice. Así que el hombre no fue creado para sí mismo. El hombre fue creado para Dios. Tú y yo fuimos creados, formados y hechos para su gloria. Para su gloria. Dios creó al ser humano para vivir en comunión con él, pero también para expresar su carácter, para expresar su gloria. Y a través de ese amor expresamos la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Cuando esto se ejerce, cuando este amor por el cual fuimos creados para que nosotros fuéramos la expresión de la gloria de Dios, se expresa, la gente puede ver que hay un Dios de amor, que hay un Dios real, vivo, obrando en el corazón de los hombres. Así que la Escritura dice que el carácter de Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor y está en nosotros, deberíamos de irradiar su amor para con los demás, así como lo hacemos para con el Señor. El salmista dijo algo muy interesante cuando compuso su canto. Salmo 115 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria, por tu misericordia y por qué más, y por tu verdad. Vea que el salmista reconoce que la gloria no debería de ser para los hombres. La gloria debería de ser para el Señor. Cuando hay buenas relaciones interpersonales entre nosotros, eso trae gloria a Dios. Eso honra a Dios, eso exalta a Dios, eso magnifica a Dios. Porque está habiendo una expresión de la vida, del amor de Dios en los corazones de los hombres. Salmista lo tenía claro. El apóstol Pablo también, cuando escribió su carta, la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36, mire lo que dice. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que Dios, al crear esta relación entre un hombre y una mujer, lo creó para su gloria. ¿Ve? Lo creó para Él. Así que tú y yo debemos de tener este pensamiento siempre gobernando nuestro corazón, que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios.
Y cuando tenemos buena relación entre nosotros, estamos expresando su gloria en el nombre de Cristo Jesús. Todo debería apuntar a Dios. Todo debería apuntar a Dios. La ironía es que cuando elevamos la creación por encima de Dios, destruimos las relaciones que Dios quería darnos para que pudiéramos disfrutarlas plenamente. Cuando cambiamos a Dios y ponemos primero las relaciones interpersonales antes que al Señor, bueno, tarde o temprano tendremos consecuencias por eso. Y eso fue lo que sucedió en la vida del primer matrimonio llamado Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios había dado una instrucción muy clara y muy simple para con el hombre, pero demasiado importante. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esto fue lo que le pidió el Señor. Tú puedes comer de todos los árboles, ahí están los árboles, para tu sostén físico. Pero también ahí está un árbol para tu sostén espiritual. Puedes comer del árbol de la vida. Lo único que no puedes hacer es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que el Señor le dijo. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Aquí podemos ver cómo a través de la historia lo que sucedió. Ya conocemos la historia, le hemos hablado mucho en esta iglesia. La serpiente engañó a Eva. Eva comió del fruto que Dios le había prohibido comer. Luego Eva dio a su marido, Adán, de comer. Y él no fue engañado. La escritura dice que él comió voluntariamente. Adán dejó de amar a Dios al no obedecer lo que Dios había dicho en su palabra. ¿Cómo podemos mostrar eso? Bueno, la escritura dice, Jesús mismo lo dijo así. Dijo: si me amáis, guarda, ¿qué cosa? Mis mandamientos. En el tiempo de Adán solamente era uno. ¿Ve? Entonces, el amor de Dios se demuestra en la obediencia, amados. Por eso, si queremos tener buenas relaciones, lo primero que necesitamos entender es que hay que someternos en lo que Dios ha diseñado para las relaciones interpersonales. Si violamos eso, tendremos consecuencias. Pero si honramos eso, miraremos lo que Dios hará en nuestras relaciones interpersonales. Así que si dejamos de amar a Dios, dejamos, amados hermanos, amar al prójimo. Por eso es que es demasiado importante. No por algo Dios pide eso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque si dejamos de amarlo, somos muy propensos a dejar de amar a nuestro cónyuge, a dejar de amar a las personas que están a nuestro alrededor, de las cuales fuimos llamados a amar. Cuando el amor de Dios no se cultiva en el corazón, no se cultiva en una iglesia, no se cultiva en un matrimonio, es riesgoso. Es muy riesgoso. Por eso creo que aquí hoy podemos meditar lo importante que tienen que ver la relación primero interpersonal o la comunión que nosotros tenemos primero con Dios para poder desarrollar relaciones sanas. Hay veces que la gente no cree eso, especialmente los jóvenes, como que eso no lo ven importante. No por algo el Señor dijo: no te cases, ve con un incrédulo. ¿Qué comunión tiene el incrédulo? ¿Ve? No te unas a un yugo desigual. Y a veces no hacemos caso de eso. Para los que son jóvenes, le platicaba al pastor Rafa que vamos a tener un curso o unas clases para los jóvenes, ¿verdad? Porque creo que es demasiado importante para que ellos puedan realmente entender los principios que tienen que ver con la escritura, para cuando busquen a su esposa o a su esposo, realmente tengan el diseño que Dios ha establecido para que en sus relaciones no sufran posteriormente. Génesis capítulo 3, versículo 12. Cuando la relación se afectó con Dios, usted va a comenzar a ver cómo la relación,
¿verdad?, interpersonal también se daña. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando Adán dejó de amar a Dios, desobedeciendo el mandamiento? Bueno, mira lo que dice el versículo 12. Dios comienza a buscar al hombre, porque Dios es así. ¿Ve? No sé cómo estén tus relaciones. Quizás están quebradas, pero déjame decirte que Dios es un Dios que puede restaurar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que dice su palabra que Él abre camino en el sequedal. ¿Ve? Así que Dios es un Dios de esperanza. Pero para no repetir, necesitamos volver al diseño. Ahora, Génesis 3:12, cuando Dios llama al hombre, mire lo que dice, lo que le respondió el hombre. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se da cuenta? Está diciéndole a Dios, es que por tu culpa, esa mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. Vea, como que si Dios se equivocó. Y es lo que pasa a veces, ¿verdad? Comenzamos a culpar. ¿Ve? Comenzamos a culpar a medio mundo. No nos hacemos responsables de nuestra irresponsabilidad de no obedecer al Señor. Ahora, el pecado, amados hermanos, afecta la relación vertical y afecta también la relación horizontal. El pecado rompe la relación con Dios y allí lo podemos ver. Por eso Isaías capítulo 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado rompe, ¿ve?, la relación con Dios. No solamente rompió, sigue rompiendo. Cuando no cuidamos nuestro corazón, y por eso hay tantas advertencias del Señor en el Nuevo Testamento, de velad, cuidad. ¿Ve? ¿Para qué? Para que no cometamos el mismo error que se ha cometido por siempre. Entonces el pecado rompe la relación y ahí lo podemos ver. Adán y Eva comenzaron, ¿verdad?, a huir de la presencia de Dios cuando el pecado comenzó a hacer su obra. Lo primero que comienzan a hacer es tratar de huir de la presencia del Señor. Se empezaron a esconder, ¿cierto? Y usted quiere ver una relación que está afectada entre un hombre y Dios, comienza a hacer lo mismo. ¿Ve? Comienza a huir. Por eso el texto dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Ve? Comienza a justificarse, comienza a decir que tiene mucho trabajo, comienza a decir que está ocupado con esto, con lo otro, porque está huyendo. Empezaron a hacer delantares para cubrir su propia desnudez. ¿Ve? Entonces comienza nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, y comenzamos a obrar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero no conforme al diseño. Dice la Escritura que al escuchar la voz del Señor tuvieron temor en vez de amor. Adán comenzó a culpar a Dios en vez de dar gracias a Dios por la mujer que le dio. Pero así es el hombre. Cuando hay cavidad en el pecado, afecta las relaciones interpersonales. Ahí podemos ver el ejemplo en esta primera pareja. Pero también rompe las relaciones interpersonales entre hermanos, con el prójimo. Y también Génesis nos muestra, ¿verdad?, cómo es que se rompe esa relación. Venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 4, versículo 2. La ruptura de la relación vertical con Dios se hace ver inmediatamente cómo también se rompe la relación interpersonal. Y aquí hay un ejemplo. Capítulo 4, versículo 2 dice que Adán y Eva tuvieron hijos. Y dos de ellos, dice la Escritura, que se llamaba Abel y uno se llamaba Caín. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador ¿de qué? De la tierra, ¿verdad? Dos oficios diferentes. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué fue lo primero que vio Dios? Fíjese que lo primero que Dios ve es el corazón. Dios no mira primero lo externo. Nosotros nos podemos equivocar, porque nosotros muchas veces podemos aparentar en nuestras relaciones interpersonales. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y aquí podemos ver que dice la Escritura que Dios se agradó primero de Abel y de su ofrenda. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ese corazón era un corazón obediente. La fe obedece. Una persona que tiene fe se somete a Dios, obedece a Dios, hace lo que Dios dice. Y cuando usted va a la carta a los Hebreos, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Vea, quiere decir que entonces este hombre en su corazón realmente quería obedecer a Dios, amaba a Dios porque obedeció a Dios. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir el pecado o para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Y sin duda eso quedó registrado en la familia. Y aquí podemos ver los primeros hijos de Adán que comenzaron, dice, a ofrecer sacrificio. Pero uno comenzó a ofrecer de la manera como a él le parecía bien. Pero el otro no. El otro aquí en su corazón caminó con temor reverente al Señor y él obedeció a Dios. Y por eso dice la Escritura que Dios se agradó de Abel. Ahora, el verso 5, miren lo que dice el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es interesante aquí en unas expresiones. Dice que decayó su semblante. ¿Qué significa eso? Bueno, que Caín mostró externamente una tristeza, ¿ve? Mezclada con enojo y orgullo herido dentro de él. O sea, por eso es que cuando el pecado entró, ¿verdad? Afecta la vida del hombre. Se vuelve orgulloso. Y cuando es lastimado su orgullo, se ofende, se resiente. Y por eso es que guardas esas cosas en tu corazón. ¿Ve? Y eso fue lo que sucedió. Todo esto es producto, es consecuencia realmente del pecado. Ahora mire lo que dice la Escritura, el verso 6. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Ve? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has puesto triste? ¿Por qué has entrado en depresión? Si bien hicieres, no serías enaltecido. O sea, si haces el bien, si obedeces, no vas a ser enaltecido, le dijo Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mire cómo lo presenta el Señor. Como que si fuera un animal, nomás esperando la oportunidad. ¿Ve? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aunque es verdad que el pecado está allí, pero también Dios, por su gracia, a hoy en este tiempo, Dios nos ha dado el poder para poderlo resistir. Y Dios le estaba diciendo aquí a Adán, el pecado está a la puerta, pero con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el pecado te va a desear, pero tú te puedes enseñorear de él. Y lo mismo es hoy, amados. Hay muchas razones del por qué nuestras relaciones se pueden lastimar y se pueden seguir lastimando. Debemos de entender que nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad?, de perfeccionamiento, en ese proceso de santificación, de transformación. Y es muy posible que en el caminar nosotros encontremos, ¿verdad?, situaciones a veces que nos pueden sacar de quicio. Y podemos dar permiso en el corazón, ¿verdad?, y comenzar a tener resentimiento, orgullo, odio, etcétera. Tantas cosas que hay allí, ¿verdad?, el cual afecten
nuestras relaciones en el futuro, pero también tú debes de saber que tú eres responsable. Porque a veces nadie se quiere hacer responsable. Como que si las malas relaciones surgieran de la noche a la mañana. No, no, no. Hay responsabilidad en nosotros. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor? Que el pecado puede ser dominado, le está diciendo. O sea, si tú te opones, ¿verdad? El pecado, tú puedes enseñorearte. Quiere controlarte, quiere gobernarte, ¿cierto? Pero Dios a hoy, por su gracia, dice la palabra que nos ha dado el Espíritu de Él. Nos ha dado dominio propio. ¿Ve? Si hay un corazón que se someta a la voz del Espíritu Santo del Señor, sin duda va a poder mejorar su relación, va a poder sanar su relación, porque Dios es poderoso para hacerlo en el nombre de Jesús. Así que usted y yo debemos entender esta importancia que tiene, la responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano, en vez de hacer caso a lo que Dios dijo en su palabra, y así sucede también con nosotros, en vez de hacer caso a todas las advertencias que el Señor nos hace para sanar nuestras relaciones, para mejorar nuestras relaciones, a veces por un oído nos entra y por otro oído nos sale. Y fue exactamente lo que sucedió con Caín. No hizo caso a lo que Dios le estaba diciendo. El verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí podemos ver cómo el pecado afectó las relaciones interpersonales. Un hermano matando a otro hermano. El apóstol Juan también habla, ¿verdad?, del cuidado que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos. ¿Ve? Que no vayamos a ser como Caín, dice. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidarnos unos a otros, ¿ve? De animarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, pero tenemos prohibido juzgarnos los unos a los otros. Tenemos prohibido ser vanagloriosos los unos con los otros. Tenemos prohibido irritarnos los unos a los otros. Eso dicen las Escrituras. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Caín? Bueno, los celos estuvieron allí, la ira, la tristeza profunda, el orgullo fue ofendido, al grado que tomó la decisión de matar a su propio hermano. Así podríamos irnos toda la Biblia. Íbamos a encontrar cuadro tras cuadro tras cuadro del efecto que tuvo el pecado en las relaciones interpersonales. Pero la pregunta del tema es cómo cultivar relaciones interpersonales sanas. ¿Cómo cultivar relaciones interpersonales sanas? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es cultivar nuestros corazones antes que nuestra conducta. ¿Cultivar qué? Nuestro corazón primero antes que la conducta. Por lo regular nosotros siempre, ¿verdad?, queremos cambiarle la conducta a las personas. Pero si Dios no obra en el corazón, el Salmo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Uno se puede esgotar aquí, hermano. Pero si realmente no entiende, si no está consciente, el hombre o la mujer, que el problema no es externo, el problema es interno en el corazón. Las relaciones externas se dañan por una condición interna, ¿ve? O sea, todo problema que tú puedes ver externo, llámele drogadicción, divorcio, llámele como le llame, ve, pleito, contienda, siempre vemos lo externo, se están peleando, pero ese problema no está ahí en la pelea, está dentro del corazón, nació en el corazón. Eso fue lo que dijo Jesús. Todos los conflictos que se desarrollen en las relaciones interpersonales, usted y yo debemos de saber que nacen del corazón. Mire lo que dijo Jesús. Capítulo 7, Marcos 7, versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos, ¿qué? Pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. O sea, afectan las relaciones. Pero afectan las relaciones porque el problema está en el corazón. Por eso Santiago mismo dice eso. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No es de vuestros corazones, les dijo. Porque es de aquí adentro. De aquí adentro donde nace todo. Entonces las relaciones se rompen desde adentro. ¿Ve? La ruptura comienza aquí adentro. Y la primera ruptura que comienza es la ruptura con el Señor. ¿Ve? La ruptura con el Señor. ¿Por qué razón? Porque entonces comenzamos a dar cavidad a muchas cosas. Porque dejamos de amar al Señor, dejamos de someternos al Señor, dejamos de obedecer al Señor. Porque si amas al Señor, el amor no hace nada indebido. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Entonces algo pasa aquí adentro en nuestros corazones como pasó en el corazón de Adán. Y por eso es que debemos de tener cuidado. No solo porque otros nos hacen, sino porque hay en nosotros problemas. ¿Ve? Situaciones en el corazón muchas de las veces. La envidia, la soberbia, el engaño, todo eso, la maledicencia. Fíjese que esa palabra la busqué porque creo que es la que menos se puede conocer. Esa palabra maledicencia quiere decir difamar, murmurar, calumniar, insultar, hablar con malicia contra otros. Eso es la maledicencia. ¿Y eso nace en dónde? Nace en el corazón. Y por eso las relaciones, en vez de sanearse, cada día se están dañando más. ¿Ve? Entonces, eso es demasiado importante. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, ¿verdad? No os juzguéis los unos a los otros. Antes de sacarle la paja del ojo de tu hermano, primero sácate la viga, le dijo. Y aquí el Señor está hablando de ese juicio perverso, religioso, ¿verdad? Ególatra, religioso, que muchas de las veces está viendo el error del otro, pero no ve su condición interna. Pastor, pero la Escritura dice que en Corintios que Pablo llama que si no hay hermanos para juzgar en la iglesia. Sí, pero este juicio que el Señor dice, no os juzguéis los unos a los otros. ¿Ve? Está hablando de un juicio destructivo. Está hablando de un juicio que daña a la persona y que te hace inconsciente de ti mismo. Por eso el Señor Jesús dijo, primero, hipócrita, primero sácate la viga que tú tienes para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. El otro juicio es el juicio donde es para edificar, donde es para pacificar, donde es para construir, no para destruir. Eso está bien, pero nunca lo vas a hacer realmente para dañar al otro. No, lo vas a hacer para edificar. Y ese solamente se hace si el amor de Dios se está cultivando en nuestros corazones. Así que el problema no es solo el comportamiento externo, sino la naturaleza interna que está en el corazón. Y eso es lo que el Señor quiere transformar en el hombre. ¿Ve? La sanidad relacional comienza cuando el corazón realmente es expuesto. En la Escritura usted va a encontrar este llamado que el Señor hace. El Proverbios capítulo 23, verso 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? ¿Verdad? A través del proverbista a los hombres. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? Bueno, cuando Dios nos pide el corazón, nos pide la entrega de todo nuestro ser. Cuando la Biblia habla, hermanos, del corazón, en muchos de los textos, no está hablando del órgano. Habla del ser interior. ¿Ve? Habla de ese ser interior que hay dentro de nosotros. Habla de ese ser que muchas de las veces le habla a la conciencia. ¿Ve? Que está consciente de que está caminando incorrectamente.
Así es, a ese ser es el que le habla el Señor. Por eso el proverbista dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nos pide nuestra voluntad, nos pide nuestros afectos, nuestros deseos, nos pide nuestras decisiones primero. Y así la vida externa se entrega de una manera totalmente diferente. ¿Ve? Así es como las personas, cuando realmente comenzamos a dar nuestro corazón al Señor, o como cuando comenzamos a ser honestos con Dios, ¿verdad? Y venimos en un estado quizá de enojo, de fastidio, y comienzas a hablar, abrir tu propio corazón y comienzas a mostrárselo al Señor. Él es el que tiene el poder para sanar la herida. En el Antiguo Testamento, cuando los leprosos estaban leprosos, eran los sacerdotes a los que venían, ¿para qué? Para curar, pero también para decir, ya eres sano. Y Él es nuestro sumo sacerdote. A Él debemos de venir. ¿Ve? Cuando hay estas cosas en el corazón, a veces vamos con medio mundo a contarle todos nuestros problemas. Ellos no nos pueden ayudar si primero no entiendes la necesidad que tiene que ver en restaurar tu relación interpersonal primero o comunión con Dios, para posteriormente restaurar tu relación con los demás. Cristo es el que restaura nuestra relación vertical y Cristo es el que restaura nuestra relación horizontal. Mire cómo dice la Escritura. Vengan conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Toda relación sana comienza con Dios. ¿Ve? Cuando Dios creó al hombre, sopló y le dio su vida, era una relación sana. El pecado rompió esta relación con Dios. No podemos tener relaciones sanas con otros si primero no estás en paz con Dios. ¿Ve? No podemos tener relaciones sanas con otros si primero no tenemos paz con Dios. Pero gracias al Señor, porque el apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros fue para reconciliarnos primero con Dios, para posteriormente poder tener relaciones sanas. Por eso es que es muy importante. ¿Ve? Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ve? La Escritura dice que anteriormente había una pared que nos dividía entre los judíos y los gentiles, los que se decían que eran el pueblo de Dios y los que eran considerados como perros. Pero gracias a Cristo, Él vino a quitar la pared intermedia que nos dividía. Y ahora dice la Escritura, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer ni varón. Todos somos uno en Cristo. Esa reconciliación, amados, nace por Jesucristo. Por eso es que si hay algo que nosotros debemos inmediatamente cuando nuestras relaciones están dañadas, venir a Cristo. Venir a Cristo y confiar en el Señor y saber que Él tiene el poder para restaurar nuestras relaciones interpersonales. Mire lo que dice este texto. Corintios capítulo 5, versículo 18. Esta reconciliación que podamos tener entre nosotros, usted y yo debemos de saber que no es por nosotros, es por el Señor. Gloria a Dios. Puede usar a alguien para hablarte de la palabra, pero realmente es el Señor el que obra. Sí, Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 18 dice, y todo esto, hablando de la reconciliación, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación. ¿Ve? Entonces nosotros somos responsables también ¿en qué? En ayudar, en cultivar. Cuando hay relaciones dañadas, ¿verdad? También Dios quiere que nosotros podamos ser de esas personas que Dios use para traer paz. Para eso fuiste dañado. No fuiste llamado para criticarlos.
No fuiste llamado para juzgarlos, fuiste llamado para sanarlos. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. El Señor en las Escrituras nos enseña una y otra vez la manera cómo proceder para sanar nuestras relaciones. Mire lo que dice Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo se sana una relación? ¿Echándole más leña al fuego? No, aquí está el diseño. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible. Porque es verdad, a veces hay cosas que no son posibles. ¿Por qué razón? Porque a veces el corazón de los otros, se endureció. Pero si es posible, dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos hombres? Con todos. Porque Dios nos crió para tener relación con los demás. No nos crió para vivir peleándonos. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe por qué Dios no nos manda que nos venguemos? Porque estamos ocupando su lugar. ¿Por qué Dios no nos manda a que nos juzguemos los unos a los otros? Porque estamos ocupando su lugar. ¿Ve? Él es el que juzga los corazones. Pablo dice, ¿verdad?, que no juzguemos al criado ajeno. Porque poderoso es el Señor. Si cae, poderoso es el Señor para levantarlo. Lo que depende de nosotros es que nosotros debemos de estar en paz, ¿verdad?, con todos los hombres. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se da cuenta? Termino, amados hermanos, haciéndole una pregunta. ¿Cómo cultivamos relaciones sanas? Creo que hay un texto que lo dice todo. Venga conmigo, Mateo 7, versículo 12. El Señor Jesús lo resumió de una manera muy explícita, muy clara, muy simple, que nosotros la debemos de conocer. Mateo 7, 12 dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Si quieres ser amado, ama. Si quieres ser perdonado, perdona. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, tampoco Él nos perdonará. Si quieres ser perdonado, perdona. Si quieres ser respetado, respeta. Si quieres ser valorado, valora. Si quieres ser honrado, honra. Eso lo debemos de hacer nosotros primero. Para romper este círculo de pleito y contienda, tiene que haber uno que esté dispuesto a entregar el corazón. Y tiene que haber uno dentro de las relaciones, ¿verdad?, que tiene que aplicar esto. De lo contrario, se continuará, ¿verdad?, permeando ese círculo vicioso de todo el tiempo con malas relaciones. El Señor nos ha dado el diseño cómo sanarlas. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este precioso momento en el cual, Señor, podemos ver a través de las Escrituras la necesidad que hay, Señor, de cultivar esa relación, esa comunión contigo primero que todas las cosas, para que así también podamos cultivar buenas relaciones
los unos con los otros. Padre, tú tienes todo el poder para poder restaurar las relaciones. Y tú nos los has dado a través de tu santo y glorioso Espíritu en el corazón ahora. Señor, ayúdanos a ser personas obedientes, sometidas, rendidas. Que podamos, Señor, tomar nuestro corazón y dártelo. Rendir, Señor, nuestra voluntad. Rendir nuestros deseos. Rendir, Señor, nuestros anhelos. Poner, Señor, todas las cosas a la luz, con transparencia delante de ti. Que dejemos la hipocresía, Señor. Que mejor veamos, Señor, lo que hay en nuestro corazón antes de verle el problema al cónyuge, a las personas con las cuales estamos enemistadas. Que tú nos ayudes, Señor, en esta obra de restauración. Porque, Señor, cuando esto está ocurriendo, cuando hay una comunión, Señor, genuina, comienza a desarrollarse una relación también genuina con los demás. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, por los matrimonios, Señor. Ayúdalos a que pueda haber reconciliación, Señor, a través de la obra de tu santo y glorioso Espíritu, Señor. Ayúdanos a nosotros ser personas que se relacionan con los demás. Señor, que seamos personas que podamos pedir disculpas, perdón, si hemos lastimado, si hemos ofendido. Que aprendamos, Señor, a valorar a los demás, a respetar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos en esta preciosa mañana gracias. Oramos también, Señor, en esta mañana por nuestras ofrendas. De eso, Señor, que tú nos das, te traemos. Y lo hacemos con alegría y con gozo de corazón. Tu palabra dice que tú bendices al que te da con alegría. Y así hoy disponemos nuestro corazón para hacerlo. Recibe las ofrendas, los diezmos de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, dele su abrazo y puede pasar.